Hola, Doc. Hola, Tengo el gusto de que el día de hoy me esté acompañando la doctora Patricia Rivera. Ella es audióloga de la Universidad Iberoamericana. La conozco por una amiga a la que aprecio mucho, que es Diana Irurita, quien tuvo la oportunidad de trabajar y de aprender a su lado. Entonces, sé que es una profesional con una amplia trayectoria y mucha experiencia en el sector. Entonces, por eso me atreví a invitarla el día de hoy para que nos acompañara a hablar acerca de tamizaje auditivo neonatal. Entonces quiero que pues nos cuentes un poquito de ti para las personas que de pronto no te conocen. bueno, ya dijiste una buena parte. Eh, Vivo en Cali, Colombia. No sé si todas las personas que nos están viendo son de Cali, Colombia. Estudié fonoaudiología de rehabilitación en la Universidad del Rosario. No puedo decir hace cuántos años. Y la especialización, pues ya les comentó la doctora en donde la realicé. Estuve en Colorado hace unos años atrás, unos poquitos años atrás, en el 97, con el doctor Jerry Norden, aprendiendo acerca de tamizaje auditivo neonatal. Esa fue una experiencia bellísima porque aprendí de él todo lo que sé, todo lo que aplicamos y realmente fue muy, muy generoso en su conocimiento. Fue una experiencia muy valiosa. Yo me supongo que el doctor Norden, que ha sido como papá de audiología, porque sabemos que la mamá de la audiología es Marion Down para nosotros, pues ya podrá tener, creo que debe estar guardado con la cuarentena por ahí, porque ya mayor de 70 sí es. Entonces, pues bueno, ese es como mi recorrido. He trabajado en oír audiología, haciendo la parte de audiología básica realmente, hacemos el tamizaje auditivo neonatal, nuestra población mayor es pediátrica, nos gustan muchísimo los niños, entonces digamos que la experiencia se ha enfatizado mucho en la población pediátrica. En lo que yo les pueda aportar hoy y colaborar, pues qué rico. Eh, Espero que lo podamos hacer como una conversación y podamos compartir este tema apasionante para nosotros desde 1997. Qué bueno, Doc. Pues antes de empezar, quiero para los que nos acompañan por primera vez advertirles pues que esto es un live que nos acompaña un profesional, pero que vamos a tratar de usar pues una terminología de cierta forma entendible porque también hay algunos pacientes que están conectados y pues necesitamos que también la información sea muy clara para ellos. Bueno, entonces, Doc, cuéntanos por qué es importante realizar el tamizaje auditivo neonatal. Bueno, cuando nosotros hablamos de tamizaje auditivo neonatal, realmente lo que estamos buscando es detectar la presencia de cualquier déficit auditivo en un recién nacido, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos encontrar un déficit auditivo permanente o uno temporal. El permanente es el que le vamos a tener que realizar o llevarlo en toda la directriz de un diagnóstico, de una intervención, y la temporal es la que simplemente se le va a hacer un seguimiento médico y luego retamizar. ¿Por qué es importante? Porque pensamos, entonces, a partir de eso, si lo que vamos a buscar es una pérdida auditiva, ya sea permanente o temporal, pensamos que solo los recién nacidos con factores de alto riesgo son los únicos expuestos a una pérdida auditiva y eso no es así. ¿Qué encontramos en las estadísticas? Y eso ya está más que demostrado y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta tanto profesionales que trabajamos en audiología o que estamos relacionados con el tema o padres que de alguna manera están interesados en el tema. Del 100% de los neonatos sanos, el 50% de ellos tiene algún tipo de pérdida auditiva. Y cuando hablo de tipo de pérdida auditiva, vuelvo y me refiero a esa pérdida permanente o temporal. Y de ese 50%, supuestamente de esos niños sanos que se les determinó una supuesta pérdida auditiva, el 2% terminan teniendo pérdida auditiva permanente. Entonces, fíjense que
de supuestos sanos, un 2% normalmente encontramos con pérdidas auditivas permanentes. Y del 100% de los neonatos con pérdidas auditivas, el 50% presentan factores de alto riesgo. Ahora podemos mencionar un poquito los factores de alto riesgo, de los cuales el 4% que quedan en UCI terminan con una pérdida auditiva permanente. Entonces estamos hablando que no solamente los niños que nacen con factores de alto riesgo están predispuestos a una pérdida auditiva o a un déficit auditivo, sino también niños supuestos sanos. Y de allí la importancia de hacer un tamizaje a todo recién nacido. Ahora, hay algo importantísimo también de por qué para mí es súper importante hacer el tamizaje, y es que la pérdida auditiva no se ve. ¿La podemos ver? No, la tenemos que evaluar. Entonces, eso es fundamental. Si la hipoacusia no se ve, pues tenemos que recurrir a los medios que hoy en día la tecnología nos da para evaluar un bebé recién nacido, que ya lo podemos hacer. Y es más, podemos evaluar prematuros desde las 32 semanas con un alto nivel de sensibilidad y de especificidad. Ahora, pues sabemos que la hipoacusia también impacta o va más allá, digamos, de la imposibilidad de hablar, ¿cierto? Que causa un impacto grande en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social, en el desarrollo emocional de ese niño, que a largo plazo va a impactar su vida completa. Hablamos ya de su vida familiar, de su vida laboral. Entonces de allí, pues, que si detectamos tempranamente y hacemos una intervención adecuada, posiblemente minimicemos esos impactos de los cuales les acabo de mencionar. Que tú mencionabas que hoy en día pues habían muchas estrategias para realizar esa valoración. ¿Cuáles son esas estrategias? Pues nosotros hemos venido por años, y porque, digamos, es una prueba que se ha utilizado y se ha, ¿cuál sería la palabra? Se ha hecho todas las investigaciones de las investigaciones, que son los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Digamos que venimos trabajando con potenciales desde los años 50, entonces pensar en que ya se podían evaluar los bebés, se empezó a realizar el tamizaje con el potencial evocado auditivo, que hoy en día lo llamamos automatizado para el recién nacido. También existen las otomisiones acústicas, que digamos es una prueba más reciente, de finales de los 90, en donde seguimos en investigación, pero que nos, digamos, empezó utilizando para evaluar personas que por exposición a ruido adquirían una pérdida auditiva, y se encontró que también se podía utilizar en los recién nacidos. No sé si quieres que hablemos un poquito de las diferencias de las pruebas. Entonces, Sí, pues, sí, dale, Doc. digamos que el potencial es una prueba, yo la llamo prueba completa. ¿Por qué? Porque me evalúa toda mi vía auditiva hasta llegar al tallo cerebral. Entonces el sonido entra al oído externo, pasa por el oído medio, llega al oído interno, se va por todas sus vías, su vía auditiva, o sea, toda la vía nerviosa, impacta el tallo cerebral, y entonces allí el mensaje es interpretado. Y las autoemisiones, digamos que sí, yo no voy a decir que el sonido no llegue a tallo, pero digamos que lo que nos está evaluando realmente es si tenemos respuestas a nivel de células ciliadas externas en oído interno. Entonces es como que el sonido llega allí y se nos devuelve y nos da una respuesta muy exacta de que las células ciliadas externas en el oído interno están funcionando adecuadamente. Entonces, una me está revisando claramente ese órgano periférico, el sensorial, y el otro me da la posibilidad de saber que toda esa vía hasta llegar al cerebro está dándose correctamente. Todos sabemos que de alguna manera, para poder interpretar lo que oímos, tiene que llegar hasta el cerebro. Entonces necesitamos que esas vías que conducen ese sonido que llegó
digamos, impactó hasta el oído interno y salió por las vías auditivas, llegan al cerebro, son interpretadas y entonces ya entendimos el mensaje que se nos dio. Esas Ok. son las pruebas que tenemos. Ambas se pueden hacer tempranamente, ojalá con el bebé lo más calmado posible, durante su sueño fisiológico, no requiere de sedación, no requiere digamos, de muchas prácticas que tuvimos que recurrir anteriormente con los otros potenciales. No, esto ya es específico para un recién nacido. Ok, Doc. El año pasado, el 26 de julio, salió una ley que es la 1980 en la que reglamenta como obligatorio realizar el tamizaje auditivo neonatal en todo recién nacido. Entonces, Ujú. de acuerdo a eso, mi pregunta es, de esos dos exámenes de los que tú nos hablas, ¿cuáles o cuál sería el que deberíamos hacer, por ejemplo, si uno está en una institución como un hospital realizando este tipo de procedimiento? Bueno, lo que está escrito y se ha demostrado es que para hacer un tamizaje universal, o sea, para todo bebé que nace, se utilizan las otoemisiones acústicas, ¿sí? Si vamos a evaluar bebés con factores de alto riesgo, con prematurez y demás, entonces sí se deben utilizar los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Ahora, teniendo las autoemisiones, en los casos de niños con factores de alto riesgo se utiliza mucho el método mezclado, lo llaman cruzado, que es hacer la autoemisión y hacer los potenciales también al mismo tiempo. Se hace el uno, inmediatamente el otro, ¿ok? Ok. Doc, hablemos un poquitico del protocolo. ¿Qué protocolo manejas tú o qué protocolo sabes que de pronto estén estandarizados y que nos digan, bueno, para el inicio, la primera valoración aplicamos el potencial y para la retamización hacemos los dos y si no lo pasa va a pasar esto y si sí pasa va a pasar esto? Bueno, con lo de la aprobación de la ley, lo que yo tengo entendido es que se aprobó se aprobaron las autoemisiones acústicas, ¿no es verdad? En ese caso, si las autoemisiones acústicas fallan, los niños son mandados al médico para realmente determinar si no hay nada en oído medio, porque tú sabes que las autoemisiones acústicas se pueden ver afectadas por cualquier situación en oído medio, fluido, infección de oído, eh, etcétera. Entonces, es lo primero. Si una malformación en conducto que nosotros no alcanzamos a visualizar, alguna cosita que nos está tapando el acceso del sonido hasta el oído interno, entonces hay que revisar. Si todo está bien, vuelve, se retamiza con la autoemisión. Si no pasa, entonces es cuando se remite a los potenciales evocados. Caso diferente cuando manejamos niños con factores de alto riesgo. Si tenemos un niño prematuro, 24, 26, 28, 30 semanas, pues la mayoría de esos niños nacen con muchas complicaciones. Cuando ellos se les da de alta, normalmente ya se acercan a las 32 semanas. Entonces, a partir de las 32 semanas se puede aplicar el potencial evocado auditivo de tallo cerebral. Si no lo pasa, retamizamos a las 2 semanas. Bueno, no dije también en el anterior, dependemos mucho de la revisión médica, o sea, en ese caso los padres tienen que estar muy pilos a que antes de las 2 semanas lo esté viendo el otorrino y que el otorrino nos determine si hay o no hay algo en el oído medio. En este caso, cuando es el potencial, 2 semanas y 2 semanas sharp, tenemos la otra cita, se hace el retamizaje. Si no pasa, se manda hacemos ya toda una valoración completa audiológica, se va al otorrino y rápidamente empezamos a hacer todas las pruebas, incluyendo las autoemisiones, incluyendo la imitancia acústica, para poder determinar tipo y grado de pérdida auditiva o déficit auditivo. ¿Sí? Ok. Bueno, Doc, Normalmente eso se demora, pues, por la experiencia, por el sistema de salud,
por todo el proceso, eso se puede demorar entre el primer y tercer mes, y ese es el ideal. El ideal es que al tercer mes tengamos un diagnóstico, porque teniendo un diagnóstico hacia los 6 meses ya el niño se puede haber tomado la directriz. Es un niño que requiere audífonos, es un niño que requiere una estimulación, audífono y estimulación auditiva, porque posiblemente va a necesitar un implante coclear. O sea, frente a qué estamos con respecto al déficit auditivo, para poder a partir de los 6 meses ya tener todas esas decisiones tomadas e iniciar la intervención como debe ser. Bueno, Doc, hay varias preguntas. Entonces, la primera que nos hacen es que si esas estadísticas de las que nos hablaste al inicio, ¿dónde se pueden encontrar? Hay alguien que trabaja como en un hospital y quiere montar un programa de tamizaje y pues necesita como fundamentarlo en estadísticas. Dile que te mando el link a ti y tú se lo haces llegar. Vale, ¿Sí? vale, claro que sí. Yo lo tengo y te lo mando. Vale, listo, Doc. Otra pregunta que nos hacen, bueno, esa no tiene que ver con el tema. Nos preguntan a cuántas horas de nacido es recomendable hacer las pruebas. Normalmente se recomienda a partir de las 12 horas. 12 horas. ¿Y Por cuál sería aquello la de, razón? pues por el líquido amniótico, que el niño como que se adapte también un poquito al medio, como que la mamá pueda tener tiempo de estar con su bebé y no lleguemos todos como a invadir el espacio. O sea, cuando un bebé nace tenemos que tener en consideración todo un mundo de factores externos de los cuales a veces nos olvidamos porque llegamos a hacer una prueba y tenemos que hacer pruebas. No, tenemos que poner en consideración la familia, cómo está la madre, cómo está el bebé, qué tan bien se ha adaptado el bebé, porque puede estar bien en términos generales, pero por alguna razón le colocaron oxígeno por su canulita por 24 horas. Pues nos esperamos las 24 horas y le hacemos su examen en 24 horas. Si el bebé está súper bien y súper bien adaptado y la mamá se siente bien, y podemos entrar a su habitación para hacerle la prueba, a las 12 horas se puede hacer. Ok. Nos preguntan que si el potencial automatizado tiene un límite de edad para realizarse. 6 meses, hasta los 6 meses, no Ah, más. Dice, ¿es recomendable realizar una impedancia de alta frecuencia en el programa de tamizaje auditivo neonatal con el fin de descartar falsos positivos por hipoacusia conductiva? Sí, sí es la idea, especialmente si se va a hacer el tamizaje con otomisiones acústicas y por alguna razón falla, pues podríamos hacerlo. Pero normalmente, pues se manda es al médico como para descartar cualquier situación médica. Ustedes saben que el conducto auditivo de un recién nacido es súper pequeñito y a veces no alcanzamos a visualizar todo lo que queremos, entonces a veces la visualización que hace el otorrinopediatra nos ayuda a cantidades también. Pero sí se puede hacer, por supuesto. Yo lo haría en el retamizaje si no me pasa. Ahí volvería yo a mirar a ver qué es lo que, por qué no me pasó ya la segunda vez. Ok, la otra pregunta que nos hacen es con respecto a si no pasan las autoemisiones, ¿cuál es el tiempo en el que se debe hacer nuevamente? Pero creo que ya lo mencionaste, que lo ideal es que sea entre 15 días o todo ese proceso de si no pasa igual el retamizaje se haga antes de los 3 meses. Sí, o sea, para los 3 meses ya tener el diagnóstico. Ujú. Nosotros siempre invitamos a los padres a hacer un retamizaje a las 2 semanas, es el ideal. Te encuentras casos donde los papás pueden en 2 semanas volver cuando tenemos padres que no, y no queremos que ese bebé pase 2, 3 meses sin saber nada de él, sino que más o menos al mes, por tarde, estar haciendo el retamizaje. Además, la Oh, familia se queda con mucha angustia, o sea, eso genera angustia cuando tú le dices al padre, no estoy encontrando los resultados esperados. Esto no significa, ¿no? Porque en realidad en ese momento nosotros no podemos decir si está pasando algo o no. El hecho es que por alguna razón no pasa la prueba. Le decimos, no significa que haya una pérdida auditiva, pero debemos retamizar y mirar a ver qué pasa.
si la pasa la segunda vez y si no la pasa, entonces ya tendríamos que emprender un camino de diagnóstico como tal, ¿no? Ok, igual, si hablamos de que el tiempo de diagnóstico en caso de que haya una pérdida auditiva es ideal en los 3 meses, estaríamos hablando de que el retamizaje lo ideal es hacerlo entre 15 días a máximo un mes. Un mes, máximo, sí, como Ujú, máximo. Ujú. listo. Nos preguntan, aunque no sé si es que la pregunta quedó incompleta, pero dicen niños plan canguro. Los niños plan canguro, trabajamos con los niños plan canguro aquí en Colombia. Nosotros manejamos fases, la fase uno y la fase 2. Los niños que ingresan a la fase uno son los niños más pequeñitos. No significa que hayan sido los más prematuros. Podemos tener bebés que nacieron a las 34 semanas y que los vamos a evaluar a las 38, cuando tenemos bebés de 24 semanas de nacidos y los estamos viendo también a la 38ª semana y todavía no han nacido, como les digo yo, su bebé todavía no ha nacido. No hay ningún problema con esos bebés. Si nos, como en el plan canguro, lo que hacemos es hacer un seguimiento a esos niños cuando ya se retiran de la UCI. ¿Sí? El niño llega al plan canguro cuando es retirado de la UCI. Cuando es retirado de UCI llega a fase uno, cuando cumple 1000 gramos de peso y cuando puede respirar y succiona, cuando es independiente para respirar e independiente para succionar. Cuando yo digo independiente para respirar es que se pueda ir con su pipeta de oxígeno y su cánula para casa y la mamá lo pueda manejar y que pueda comer bien, o sea, recibir pecho normalmente o su biberón y que tenga 1000 gramos de peso. En esas condiciones salen ellos de UCI y entonces es cuando nosotros empezamos el seguimiento. Entonces, inmediatamente ya tienen las 32 semanas, es cuando ya puedo empezar a hacer el tamizaje. No antes porque el protocolo del equipo dice que es a partir de las 32 semanas hasta los 6 meses. O sea, yo no puedo romper una estandarización que tiene el equipo que utilizamos, ¿no? Entonces, sí, y en ese caso, si los niños no pasan, a los 15 días exactos los estamos retamizando y si no pasan, se fueron inmediatamente a valoración completa audiológica. Ok. Para alguien que menciona por ahí que está teniendo dificultad, quiero decirle que el live queda colgado durante 24 horas y vamos a tratar de grabarlo y descargarlo para quienes no lo puedan ver. Otra pregunta, Doc. Nos preguntan que si, que cómo hacer para que una entidad, perdóname, ¿qué recomendación nos puede dar para que las entidades de salud cumplan con la ley? Bueno, básicamente desde que salió la ley el año pasado, que fue en julio, estamos como en un periodo de transitoriedad. Se supone que ya deberían estarlo implementando. Sí, obviamente él nos menciona que desde el 2005 ya se había tocado el tema. Sí, pero digamos que no había salido la ley. El hecho de que salga la ley implica que toda institución debe empezar a implementarlo y si no, pues se atiene a sanciones. ¿Estoy mal, doctora? Sí, esa es la realidad de hoy, pero mira, si nosotros echamos años atrás y nos vamos al año 2000, aquí en Colombia la resolución 412 avaló la evaluación de todos los niños, debían ser evaluados todos los niños antes del primer mes que tuviese algún factor de riesgo. Y digamos que uno veía que las EPS hacían los potenciales evocados, lo que pasa es que utilizamos potenciales evocados con equipos de adultos donde todavía no estaba, digamos, estudiado cómo es que íbamos a leer los potenciales para niños recién nacidos. Y entonces era cuando hacíamos todos esos factores de corrección. Bueno, todo eso me tocó a mí. Ay, qué pena, tantos años atrás. Pero hacíamos unos factores de corrección y entonces le sumábamos y le restábamos decibeles, bueno, en fin. Pero digamos que desde el año 2000 por ley, las EPS debían estar evaluando los bebés y de hecho, pues la mayoría de esos niños que eran enviados se les hacía, lo que pasa es que muchas veces era tardíamente. Luego salió la ley
1982 en el 2005, donde dijeron, sí, ya, todos deben ser evaluados. Eso se quedó dormido. Ahí sí te puedo decir que se quedó dormido hasta la nueva ley 1980 que nos salió el año pasado y en donde ya sí deben hacerlo y de hecho, si yo miro, por ejemplo, en Canguro, todos los niños están siendo enviados por su EPS a valoración con potencial evocado. O sea, no los están mandando a una autoemisión, sino que lo están haciendo bien, lo están mandando al potencial, ¿sí? Es sabido de muchos padres de familia que tienen sus hijos supuestos sanos y que están yendo a que les hagan el examen, pero ¿qué pasa? Que los niños que tienen dificultades por A o B motivo y son remitidos a la EPS, pues tienen prioridad a un niño supuesto sano. Y en este momento, digamos que nuestro sistema de salud no estaba preparado para recibir o para evaluar todos los niños que nacen en el año en Colombia, entonces están siendo, digamos que sus citas se están quedando para 4 y 5 meses después, porque hay otras prioridades de otros niños con discapacidades, donde sí se sospecha porque hay una historia familiar de pérdida auditiva, donde existen otros componentes que hace que esos niños entren en primera fila y los otros queden por allá entre 4 y 5 meses. Entonces, en ese proceso estamos ahora. Ok. Pero sí, la ley lo tiene que cumplir, exactamente, sí. Vale. Doc, preguntan que si tú recomiendas hacer las autoemisiones mientras se está lactando. Pues lo que pasa es que cuando uno hace una autoemisión, pues hay factores externos, hay ruidos externos que pueden alterar la autoemisión o que pueden hacer que no funcione igual que funciona con un potencial. Tú sí puedes hacer un potencial muy tranquilamente mientras lo estás lactando. Mientras el bebé no haga ruido, mientras come, yo creo que no habría ningún inconveniente en que se haga el potencial. Ahora él está tragando, o sea, eso de per se ya es un ruido, en fin, no sé, tendrían que evaluar si los ruidos externos e internos de alguna manera inciden en el resultado de la autoemisión. Ok. Nos preguntan que si al realizar autoemisiones podemos perder los niños con trastornos retrococleares. Los con un potencial, Con autoemisiones. claro, puede pasar, ajá. Igual es importante que tengan en claro que si se aplica solo la autoemisión, esto nos está dando un indicio de una parte de ese funcionamiento auditivo, más no, como nos decía la doctora, no está llegando hacia el final del proceso auditivo realmente. Entonces, lo que sí hay que indicarle a los papás es que eso nos está dando un indicio, pero no es un resultado de si escucha o no escucha, que ellos deben estar muy atentos igual a las señales adicionales en casa, si por ejemplo no hace seguimientos auditivos, si no le llaman la atención los juguetes sonoros, todo ese tipo de cosas que nos pueden dar una alerta de que algo no anda bien. Eso es fundamental y yo quiero hacer énfasis a los padres que me están escuchando y es que estamos haciendo un tamizaje. El tamizaje no significa diagnóstico. Yo no estoy diagnosticando, yo estoy separando una población que pueda estar en riesgo de tener una pérdida auditiva, ¿no es verdad? Y de allí entonces se va a toda esa valoración que requiere. Es tarea de nosotros los profesionales y los padres evaluar la audición de los niños muy minuciosamente los primeros 5 años de vida, por lo menos hacer un examen anual. Eso no se está haciendo y eso está en todas las asociaciones de otorrino, pediatría, audiología, bueno, todas las asociaciones habidas y por haber dicen es mandatorio un mínimo, un examen de audición anual hasta los 5 años. Posiblemente a partir de los 5 años hagamos entonces uno a los 8, uno a los 10, uno a los 12. Y ahora, con toda esta boom de los niveles de volumen alto en los iPads y en todo esto, se está haciendo casi que mandatorio
que los jóvenes sean evaluados otra vez anualmente, o sea, llegaron a los 12 años, a los 13, a los 14, a los 15, a los 16. ¿Por qué? Pues porque estamos encontrando una población con pérdida auditiva o déficit auditivo ya a esa edad, producida por otras cosas, obviamente, pero entonces es importante, papás, importante para nosotros los profesionales recordarles que debemos hacer una evaluación anual, por lo menos los primeros 5 años. La pérdida auditiva puede aparecer en cualquier momento. Yo puedo nacer sana, pero puedo adquirir una pérdida auditiva. Tengo unas por otitis medias recurrentes, crónicas, que no se van y no se... Ajá, por un golpe, una caída con un golpe muy fuerte de cabeza, por algún medicamento que por alguna razón es ototóxico, pero había que solucionar otra situación, una meningitis, una fiebre muy alta, mayor a 40 grados. O sea, tenemos tantos factores, hasta las eruptivas, que dicen que ya no las hay, que ya no dan. Bueno, en eruptivas se encuentran pérdidas auditivas unilaterales y moderadas, entonces hay que evaluarlas. Los niños están en procesos de aprendizaje y esas pérdidas deben ser evaluadas también. O sea, los niños deben ser evaluados por lo menos una vez al año. Ok, nos preguntan, ¿es fundamental el inicio de la habilitación auditiva? ¿Cómo es el proceso de remisión que ustedes realizan? Me imagino que en caso de que alguien no pase. ¿Qué es lo que hacemos? Ujú. Cuando encontramos un niño que no, bueno, lo primero que hacemos es contactar al pediatra, lo primero que hacemos. Porque debemos respetar, digamos, esa remisión directa, la remisión directa al consultorio es del pediatra. Entonces nos comunicamos con el pediatra y le dejamos saber que ese niño debe continuar en un proceso de seguimiento y es el pediatra el encargado de entonces hacer la remisión a otorrino. A partir de allí, entonces empieza, el otorrino hace o al otólogo, ¿no? Dependiendo, entonces ya ellos hacen las remisiones a toda la evaluación audiológica complementaria que se requiere y de allí al manejo que se deba hacer como tratamiento como tal. Ok, la doctora Irma, que está conectada, que también es una profesional que tiene amplia experiencia en esta área, nos dice que se acaba de pasar la propuesta de CUFS para ver la posibilidad de tener este código para los potenciales, para los ABR, y tratar de pasar las autoemisiones al plan de los beneficios. Muchas gracias, Doc. Aprovecho para hacer la cuña. El día lunes nos va a estar acompañando la doctora Irma hablándonos de procesamiento auditivo central para que no se lo pierda. Nos Hola, preguntan, Irma. nos preguntan, Doc, que acá en niños menores de 2 meses se debe utilizar un equipo especial. En otros los resultados variarían. No, ¿por qué? Si estamos hablando de que el potencial automatizado se utiliza hasta los 6 meses, ¿cierto? Entonces, ¿por qué utilizar otro equipo? Y las autoemisiones tampoco, las autoemisiones se utilizan desde recién nacidos a todas las edades. No, lo Ok, único por sería la aquí. impedanciometría, que sería alta frecuencia, ¿no? Hasta los 6, 7 meses se recomienda hacer alta frecuencia. Ok, por Multipresencia. aquí Ajá. nos preguntan que dice, no sé, el ruido miogénico a veces altera y se debe esperar a que cese. Sí, claro. Por lo menos en el potencial, el equipo suspende. ¿Sí? Él le da tiempo al bebé a que se calme y a que Ujú. esté más quietico. Pero eso no significa que no lo podamos hacer mientras la mamá lo está lactando. En las autoemisiones afecta aún más. Ujú. Entonces, sí, hay que calmar al bebé y hay que tenerlo más tranquilito. Así es. Ok, Doc. ¿Cuál sería la evaluación recomendada para un niño de 2 a 3 años? Nos preguntan. Bueno, si es un niño que nos puede colaborar, hacerle su audiometría, se hace la audiometría eh, por reforzamiento, perdón, la audiometría por juego, que ya nos empiece a dar las respuestas, hacemos la impedanciometría,
si es un niño que tiene lenguaje, porque no todos los niños pues nos pueden dar una respuesta verbal, también podemos hacer una logoaudiometría. O sea, si son niños que no se puedan participar perfectamente de la valoración, no le veo ningún problema. Si es un niño con una discapacidad, pues podríamos hacer el potencial evocado, hacerle su imitancia acústica, ver si encontramos respuestas a nivel comportamental con la audiometría, ver qué tanto podemos, qué tantas respuestas podemos alcanzar. Ok. Doc, ¿cómo puede sospechar un papá que el niño tiene pérdida auditiva? Bueno, normalmente los papás, te voy a decir cosas que los papás dicen y cosas que nosotros le decimos a los papás. Normalmente los papás dicen, no, es que se cerró la puerta sonó muy, muy fuerte y el niño no se sobresaltó. Eh, Estábamos en Navidad y empezaron a tirar la pólvora y eso que es fuerte y el niño estaba allí en medio de toda esta bulla y él no se inmutó, él no se asustó. Pero digamos que hay cosas que son muy sutiles y que los padres también detectan, y es que yo le hablo y él no me mira, o yo le hablo y no me busca. Y eso es una realidad. Cuando los niños no se sobresaltan, cuando si yo le hablo a una voz normal y a una distancia prudente, como cuando yo lo estoy lactando, y el bebé no ni acelera su succión, ni la suspende, o me mira, pues uno puede empezar a sospechar que algo está pasando. Y fíjate que los papás son bastante, bueno, la mayoría de ellos bastante perceptivos a eso. Pero también tenemos otras cosas como cuando le decimos a los papás, el niño se percata de tu presencia, es decir, tú entraste al cuarto, el niño no te está mirando y tú le hablas y él te busca, y estamos hablando de que me busca ya 3, 4 meses, donde el niño ya puede con sus ojos o con empezar a hacer algún tipo de giro de cabeza buscando el sonido. Que si yo le hablo se calma, es decir, le hablas o le cantas, el niño se calma, o si le colocas la música que le colocabas cuando estaba en vientre, cuando recién nació, él se calma. O sea, hay muchas formas de decirle a los papás que miren si sus niños están o no están escuchando bien a esas tempranas edades. Ok, ¿Sí? Doc. Nos preguntan que si es válido realizar estimulación auditiva en el periodo en el que se hizo la primera valoración y luego antes de retamizar. ¿Sí? ¿Qué tipo de estimulación? ¿Qué van a hacer? O sea, porque todo depende de qué van a hacer. Van a hacer la estimulación de que yo le coloco la música al niño, o sea, van a hacer a llevar a cabo unas recomendaciones que el profesional les dio, me parece válido, pero estimular por estimular y enloquecer el bebé, pues tampoco, porque lo pueden saturar. Pero si el profesional le da unas recomendaciones a los padres y los padres lo hacen, pues sería muy bueno que lo puedan hacer. No Ok, estoy en nos preguntan. desacuerdo. No. Vale, Sami nos dice, si mi niño nació hace menos de 2 meses y tiene fisura labiopalatina, ¿hay alguna dificultad para realizar los exámenes o hay mayor riesgo de infección en el oído? Sí, posiblemente podamos tener mayor riesgo de infección en el oído, pero si el pediatra nos dice que el niño está sanito, inmediatamente lo lleva y se hacen las pruebas y no tiene ninguna dificultad. Se pueden Ok. hacer perfectamente. O sea, el hecho de que el niño tenga su labio leporino no imposibilita el poder realizar un tamizaje auditivo neonatal, para nada. Vale, Doc. Doc, una pregunta que yo te la hice especialmente y la tenía pensada especialmente para ti porque me parece que es algo difícil. ¿Cómo decirle a los papás después de que se hizo todo este proceso de diagnóstico, de tamizaje inicialmente, de retamizaje y luego de diagnóstico y que no salió bien, sale que tiene una pérdida auditiva? ¿Cómo decirle a estos papás que el niño tiene pérdida auditiva?
Mira, es algo que los papás ya intuyen y que ellos ya te lo vienen preguntando y que ellos ya vienen sacando sus propias conclusiones. En Ujú. realidad no es tan difícil porque cuando ya se los vas a decir, ellos ya han hecho el proceso de realmente entender que sí está pasando algo, que su niño ha estado en buenas manos, que ha tenido un seguimiento y lo que sí debemos hacer es estar bien preparados nosotros como profesionales para guiar a estos papás de ahora que sigue. Porque es que sí, qué bonito. Hicimos un proceso de investigar si el niño tiene o no tiene una pérdida auditiva. Se determina que sí la tiene y qué, y ahora qué. Entonces la tarea nuestra está en, como te digo, ya los papás han intuido que prácticamente tiene la pérdida auditiva, eso se facilita, pero es el que sigue. ¿Cómo podemos guiar a esos papás para que su hijo, que ha sido detectada tempranamente, no vaya a tener todas estas dificultades en el habla, en el lenguaje, en sus procesos de aprendizaje, en todo su desarrollo en general? Ok, Doc. Nos preguntan que cuál es la evaluación recomendada para un niño de 2 a 3 años. Ya la contestamos. ¿Sí? Ay, perdón, perdóname. Ya. Tranquila. Otra pregunta es, qué esperar según la etapa del desarrollo? Ah, allí sí los voy a mandar a las tablas y se los mandamos en link, porque es que digamos que uno, bueno, Google lo sabe todo, no lo sabe todo, lo sabe porque nosotros lo hemos montado ahí, pero existen unas tablas súper específicas donde nosotros podemos, y los padres podemos ir como haciendo un chulo de decir, el niño para ese rango de edad cumple o no cumple con eso. Yo, digamos, a esas listas, digamos que así como uno las estira, las acorta, ¿no? Porque también tiene uno que mirar la condición de cada niño y mirar si realmente va a encajar bien en esas, yo le llamo tablas, pero digamos en esos listados que ya tenemos, que han sido súper estudiados, que nos dan esa alarma de sospecha de que algo pueda estar pasando, ¿sí? Pero eso está súper establecido. Dile a la persona que nos está haciendo esta pregunta que le mandamos también el link para que detenidamente lo pueda ir haciendo con mucho juicio. Bueno, Ok, vale. Nos preguntan que cómo se correlaciona la edad auditiva con la edad cronológica. la edad auditiva con la edad cronológica. No sé si Irma nos va a contestar esa pregunta. Irmita, ¿estás por ahí? Bueno, La edad auditiva, si de pronto si nos contesta, nos preguntan que cuál es perdón, cuál es la a ver, mi edad, sensibilidad y especificidad. Ay, perdón, de es que los se me mueve. potenciales, Sí, de los ujú. potenciales. Es muy, muy alta, muy alta. Tiene una especificidad y una sensibilidad del 99%, 99.8%, algo así. Es muy alta, que no lo tienen las autoemisiones. Las autoemisiones siguen estando entre el 88 y 90% de sensibilidad y especificidad. ¿Sí? Ok. Nos piden hablar sobre la inversión de onda uno o inversión de ondas. Ya se nos están yendo mucho hacia Potencial. sí, estábamos hablando de tamizaje. Mira, en el tamizaje, al hacer el tamizaje hacemos un potencial evocado automatizado. Los primeros equipos que nosotros utilizamos, hacíamos el seguimiento a la onda 5, porque la onda 5 es la que nos da la, la respuesta, digamos, la sensibilidad o la respuesta auditiva con respecto al potencial, ¿cierto? Si yo monitoreo esa onda 5, yo puedo definirla. Entonces, eso era lo que hacíamos antes, teníamos que monitorear la onda 5, pero venía listo para monitoreo únicamente de su onda 5. En la actualidad, los equipos se han sofisticado
y tú ni siquiera ya ves las ondas del potencial evocado automatizado para el recién nacido. ¿Por qué? Porque lo que se busca son pruebas rápidas, ágiles, donde no te pongas tú a mirar, ¿esta es la onda o no es la onda? ¿Está presente o no está presente? ¿Sí? Entonces, simplemente el aparato ya lo hace internamente a través de un algoritmo que ya lo tiene integrado y al final, después de X número de pasajes, que son 15.000 clics, 15.000 estímulos que se envían, entonces ya allí te marca si pasa o no pasa. Entonces digamos que allí no nos tenemos que estar preocupando si hay presencia o ausencia o inversión o replicabilidad, morfología de las ondas como tal, porque No. buscamos que sea una prueba rápida, ágil, segura, confiable y que nos permita rápidamente separar la población, población supuesta sana y población que le debemos prestar atención porque posiblemente pueda tener una pérdida auditiva. Ok. Con respecto a la pregunta que nos hizo Lurdi de la edad cronológica versus la edad auditiva, Irmita nos responde que se dice teóricamente que la edad auditiva corresponde al momento en el que el bebé empieza a escuchar con toda la propiedad, teniendo la certeza de que hay buena audición. Luego nos dice, con Perrito. respecto a la edad cronológica desde el momento de nacimiento, pero puede pasar que por eventos de inmadurez o estancia en UCI, la audición no empiece un desarrollo ideal. Sí, exacto. No, así como que la correlación, como ella lo pregunta, pues no lo puedo yo tampoco contestar, pero es así. La edad cronológica es eso y la edad auditiva es eso. Y se puede ver afectada, por supuesto. Hay miles de factores que la pueden afectar. Ok, bueno, miremos a ver si hay más preguntitas. Hoy realmente estuvieron muy participativos, Doc, porque pues en los Qué anteriores rico. lives que habíamos tenido habían hecho preguntas, pero creo que no tantas como hoy. Qué bueno, Mm, me alegra mucho que el tema sea interesante y que tengan bastantes interrogantes al respecto. Vale, nos hacen una pregunta acá, es ¿qué frecuencias se evalúan en unas autoemisiones de distorsión y qué frecuencias en las trascientes? Ujú. Me corchan porque yo no soy amiga de las autoemisiones. Irmita, no sé si nos puede ayudar ahí. Dice, nos preguntan que en dónde pueden conseguir guías de manejo sobre tamizaje. Ay, hay muchas. Bueno, Pero ¿qué es antes lo que de, está? Pero con buscan respecto a guías la, de... Ajá. perdóname, Doc, con respecto también a la pregunta de lo de las frecuencias, obviamente si hay diferencia de frecuencias entre las que evalúan las de distorsión y las trascientes, y sobre todo porque las de distorsión son mucho más específicas, pero creería yo también por la experiencia que he tenido que también a veces varía según el equipo. Sí, aunque están dentro de los mismos rangos, muchos equipos arrojan algunas frecuencias diferentes así esté haciendo el mismo tipo de autoemisión. Sin embargo, esperemos a ver qué nos dice Irmita. Ujú. Ok. Con respecto a las guías de manejo, ella habla de guías de manejo, pero la persona que está preguntando, ¿qué busca con guías de manejo? ¿Es saber cómo iniciar un programa de tamizaje o Irma dice que Las de distorsión por encima de 2000, sí, por lo general 2000, 4000, y no nos ha dicho las trascientes, y por lo general 2000, 3000 y 4000 Hz. sí, ajá. Ok, bueno, nos preguntan, ay, perdón. La persona que preguntaba sobre las guías de manejo, no sé si ella o él puede ser un poquito más específico, porque guía de manejo es lo que tú puedes establecer en tu consultorio como el cómo, cuál va a ser tu protocolo y tu procedimiento para llevar a cabo el tamizaje. Pero en Otra, ese sentido, hoy día aquí en Colombia hay un protocolo establecido como tal. en las rutas,
en las rutas, en las rías. Yo creo que ya están, ya están. Ok. Todo O, eso se ha o, venido trabajando. o tal vez podrá ser o estará preguntando quizás de cómo iniciar un programa, que ahí es donde tú nos indicas. Lo ideal es ver cómo va a manejar esa persona en ese sitio su protocolo de atención. Claro, ya esa persona se tiene que sentar y mirar, digamos, muchísimas eh, puntos como a seguir, es decir, en dónde voy a realizar el tamizaje, porque puede que lo haga a nivel institucional, en hospital, en clínica, lo haga en UCIs, lo haga a domicilio, lo haga en su consultorio como consulta externa, o sea, bajo qué modalidad lo va a llevar a cabo, qué tipo de Ok. equipos, qué tipo de equipo va a utilizar o equipos, entonces si Ujú, va a utilizar ambos, entonces su ujú. protocolo tiene que ir dirigido al uso de los dos y a cómo va a combinar las pruebas, cuál va a ser primero y cuál va a ser después y dar toda la claridad de por qué. Define el tiempo, define la persona que lo va a hacer, el costo. Bueno, tiene que definirlo todo para montar el programa de tamizaje, tiene que hacer la capacitación de la persona, si no lo va a hacer ella personalmente o él personalmente, la persona que va a llevar a cabo el tamizaje debe tener capacitación sobre tamizaje, capacitación sobre los equipos a manejar, porque es que cuando tú manejas bebés, tú tienes que manejar muy bien los equipos para que no haya pérdida en el tiempo. Sí. Eh, porque es que un bebé puede estar dormido ahorita y en 10 minutos o 15 se puede despertar, entonces tenemos que tratar de hacerlo, ojalá mientras está en su sueño fisiológico, entonces digamos que ahí sí el tiempo es oro, como digo yo, con respecto a eso. Entonces son como todas esas variables que tiene que tener presente para ella instaurar su programa. Ok. Bueno, allí Irmita nos dice que se puede revisar las siglas JCIH Joint 2019 Committee, para ese tener es en el cuenta el comité. programa. Ajá, ese es el Comité Conjunto de Audición y Lenguaje del No, 2019. Tienen allí. Ujú. Y también sí. contamos, ¿no? Hay otros protocolos, la AAA tiene, también podemos entrar y mirar y revisar qué es lo que ellos nos dicen. La Asociación Británica también tiene sus guías y sus protocolos. Los chilenos tienen sus guías y sus protocolos. Todos son válidos, todos son muy similares, diría yo, pero regirnos por el Joint Committee del 2019, que es el más actualizado, puede reunir muchos de lo que nos dicen las otras asociaciones. Bueno, nos preguntan que si tiene la misma funcionalidad un estímulo C-Chirp y un Clip Care en la aplicación del protocolo de ABR. No, el protocolo de tamizaje auditivo neonatal no maneja nada de eso, se hace con estímulo clic y es así como está establecido en el equipo, a menos de que manejen equipos donde se haga toda esa conversión de todo ese tipo de estímulos, pero realmente lo que se utiliza es estímulo clic. Ok, es que creo que sí hay un equipo en específico en el mercado que ahorita se supone que está o que metió dentro de su protocolo de tamización el estímulo C-Chirp. Ujú. Habría que evaluarlo y mirarlo, ¿no? Ok, bueno, creo que no hay más preguntas al parecer. Parece que Qué no. rico este compartir, espero que haya sido útil, que si quedan dudas me puedan escribir, me pueden mandar a preguntar lo que quieran, que yo estaré I- atenta. Quedo Igual pendiente de enviar. pueden seguirte en Facebook, tú estás en Facebook, pueden Ajá. contactarte por allí. También, ajá, por mi correo, yo no tengo ningún problema si me quieren contactar por mi correo y quedo pendiente de enviarte las listas de las que hablamos y eh, la bibliografía de lo que quedamos de enviarle a esta niña para... Claro que sí, Doc. ¿Y cómo es tu correo para las personas que de pronto tengan algunas dudas o preguntas?
¿Lo puedo escribir aquí? ¿Se ve? Sí, ¿Sale? claro, lo escribes. Si se nos llega a cortar, nos conectamos en un momentico. Muchas gracias a los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, Doc, por tu aporte, tu experiencia y todo tu conocimiento. Esperamos más adelante poder hacer más cositas con tu colaboración. Muchas gracias a Irmita que también nos ayudó con un par de cositas. Y les recuerdo que Gracias. mañana tenemos hipoacusia inducida por ruido con el doctor Juan Carlos Olmos a las 5 de la tarde. Y el día lunes con la doctora Irma vamos a estar hablando sobre procesamiento auditivo central, así que no se lo vayan a perder. Ahí Listo, está el mil correo gracias a de todos. Rivera Pat, se me fue, Rivera Pat 59. yahoo.com. Ajá, sí, lo que necesiten a sus órdenes. Y mil gracias a ti por la invitación. Saludes a Irma, si me está oyendo. Listo, muchísimas Bueno, gracias y yo les estaré compartiendo por aquí por la página, el perfil de oídos, todo lo que sean los links y toda la información que la doctora nos vaya a compartir. ok. Bueno, Hasta chao, mañana. un abrazo. Chao, gracias.